Bendecida tarde, estimado participante. Le doy la más cordial bienvenida a esta tercera clase, nuestro tercer encuentro virtual. En él vamos a trabajar con un tema sumamente importante, el cual es el liderazgo y la gestión de equipos. En las clases anteriores hemos comentado sobre diversos factores que son necesarios para el buen desarrollo en la ejecución de un proyecto. Hablamos de la parte de los elementos materiales, hablamos de las herramientas de los equipos, también comentamos sobre lo que es el elemento vital, factor tiempo. Hablamos sobre la parte financiera y hoy en día vamos a trabajar sobre lo que es el liderazgo y la gestión de equipos. Tenemos que en este liderazgo se debe iniciar con una gestión de proyectos, la cual planifica, dirige, controla el desarrollo de un sistema aceptable con un costo mínimo y dentro de un periodo de tiempo específico. Es decir, el líder debe estar al tanto del desarrollo de una planificación que se va a desarrollar, cómo se va a desarrollar la planificación, va a estar al frente dirigiéndola y a su vez controlando qué variables pudiesen en un momento dado producir cierta irregularidad. Este control busca un costo mínimo y que el proyecto se realice dentro del tiempo para el cual se tiene planificado. Es decir, factor económico, factor tiempo. Ahí está la función o el quehacer del líder. Vamos a trabajar de cierta manera un punto álgido que tiene que ver con el fracaso de los proyectos. ¿Por qué algunas veces los proyectos no se dan? ¿Por qué algunas veces los proyectos no se pueden realizar? Causa de proyectos fallidos por la gestión de proyectos. Es decir, ¿por qué falla un proyecto si ha sido debidamente dirigido, gestionado, planificado? Tenemos, en primer lugar, necesidades no satisfechas o no identificadas. Recordemos que el proyecto nace producto de una carencia, una falta, una necesidad, una situación problemática. Y el proyecto pues viene a satisfacer esa carencia. En este sentido, tal vez el proyecto se cae porque no se identificaron realmente las necesidades que existían en el momento y en el lugar. En segundo, como segundo término tenemos cambio no controlado del ámbito del proyecto. Es decir, algunas veces se realizan modificaciones, variaciones o cambios que hacen que el campo, el área, el objetivo, los propósitos del proyecto se distorsionen. Lógicamente, eso va a generar un impacto negativo que hace que el proyecto se desvíe de su hoja de ruta natural, normal. También otra de las causas de que falle un proyecto es el exceso de costo. Se planifica de acuerdo a un costo y en la medida que se va desarrollando, dicho costo puede ir aumentando, irse incrementando, hasta que llega un momento dado que ya es incontrolable. Y entonces los encargados del proyecto toman la decisión
de suspenderlo, de no realizarlo. Como cuarto lugar, tenemos retrasos en la entrega. Cuando las fases en las cuales se está desarrollando o se debe desarrollar el proyecto no se cumplen por diversos motivos y se escapa fuera del tiempo establecido para cumplir con cada lapso, con cada fase, y no se procede a realizar la entrega, el resultado se convierte en una falla para que el proyecto no pueda ser ejecutado como debiera ser. ¿Cuál es el origen de las causas de los proyectos fallidos? Tenemos deficiencias en las herramientas y las técnicas de análisis del diseño de sistema. Es decir, desde el principio no se estableció claramente quién se iba a ser responsable, con qué personal iba a trabajar, qué herramientas, qué equipos se iban a usar, cómo se iba a diseñar el buen desarrollo del proyecto. Y como esos pasos previos no se realizaron, pues lógicamente por ahí empiezan a funcionar las cosas de mala manera. También tenemos otro origen de las causas de que falle un proyecto en su realización, es la mala gestión de los proyectos. Es decir, la gerencia, la administración, el responsable o los responsables no hicieron su papel, su trabajo, como debían realizarlo. En cuanto al liderazgo del proyecto, que era el tema, que es el tema sobre el cual estamos trabajando, permítanme decirles que el liderazgo del proyecto exige una comunicación clara sobre los objetivos, la responsabilidad, el rendimiento, las expectativas y la retroalimentación. El líder debe tener la capacidad de negociar con eficacia y utilizar la persuasión cuando sea necesario para asegurar el éxito del equipo y del proyecto. Es decir, estamos trabajando con algunas virtudes que debe poseer el líder. Debe ser un negociador excelente. Debe tener claro cuáles son los objetivos. Debe persuadir a su personal para que haga las cosas cuando por determinada circunstancia haya desmotivación o surjan aquellos inconvenientes que solo una buena comunicación, una buena disposición, un buen diálogo pueden superar. Asimismo, el líder debe tener claros los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que se tienen planificados? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Quién es el responsable? Al delegar él sus funciones, se hace también responsable de las personas que estén llevando a cabo el proyecto. ¿Cuáles son las expectativas que trae el personal para realizar el proyecto? El rendimiento del mismo, la retroalimentación, que es el elemento que nos permite sobre la marcha ir recogiendo información, modificando, corrigiendo, mejorando y así seguir avanzando en el buen desarrollo del proyecto. En cuanto a la importancia del liderazgo del proyecto, ¿por qué es tan importante el líder? Porque es un elemento esencial para la supervivencia de cualquier tipo de organización. Pero además es relevante porque guía, dirige y motiva con el firme propósito de que el equipo se mantenga en orden, ejecute acciones y logre los objetivos establecidos. En otras palabras, es la persona que se va a poner al frente del desarrollo del proyecto
es el que les va a establecer claramente y de manera firme los objetivos para que el personal que está desarrollando el proyecto cumpla a cabalidad con lo que de ellos se espera. Es decir, que ejecute las acciones pertinentes de una manera eficaz, pero también de una manera alegre, motivante, amena. Y así, de esa manera, pues llevar a buen término la culminación del proyecto. Todo ello parte por la visión que debe tener el líder al ponerse al frente de la dirección del proyecto. ¿Cuáles son las características del líder del proyecto y sus tres estilos de liderazgo? Tenemos una dirección técnica de proyectos, tenemos el liderazgo visionario, la gestión estratégica y de negocios y las habilidades de comunicación. Estas son las características del líder. En primer lugar, la dirección técnica de proyectos debe saber, debe conocer de qué trata el proyecto, cuál es su área de competencia, tiene dominio de esa área, la conoce, la ha trabajado anteriormente, tiene la capacidad profesional o técnica para llevar a cabo el proyecto, su liderazgo es visionario, ve la culminación a futuro del proyecto con su personal, debe tener como característica una gestión estratégica y de negocios. En este sentido, pues debe poner al servicio del proyecto toda su gestión, toda su capacitación, todo su marketing para que el proyecto se desarrolle de buena manera. También tenemos habilidades de comunicación. El líder debe ser un comunicador nato, un comunicador que trascienda su mensaje, que sea bien recibido y sea interiorizado por su personal, por todos aquellos que en un momento dado están bajo su tutela. Tenemos entre los tres estilos de liderazgo el directivo autocrático, el participativo, el delegativo o laissez-faire. En primer lugar, el autocrático es aquel líder, todos lo conocemos, que toma sus decisiones según su propio criterio. No permite que nadie opine ni que nadie haga sugerencias. Él es el que sabe, él toma la decisión, por supuesto, asume el riesgo de sus decisiones. En cuanto al estilo participativo, pues toma en cuenta a los demás, los oye, los escucha, pregunta y con toda la información que su personal le aporta, él toma finalmente la decisión que crea más conveniente. En cuanto al estilo delegativo, es aquel estilo en el cual pues el líder no se involucra directamente, sino deja que sucedan las cosas, que vayan pasando, para finalmente pues sí participar. En cuanto a las competencias necesarias para ser un buen líder, tenemos, según Blanchard 2001, en primer lugar, talentos y habilidades personales. Incluye autoconfianza, autocrítica, objetividad y firmeza. Son unas cualidades que muy valiosas. La autoconfianza, creer en lo que él está haciendo. Autocriticarse para saber en dónde está ubicada su gestión. Ser objetivo y tener firmeza al momento
de ejecutar las acciones, al momento de delegar funciones, al momento de tomar los correctivos que a bien hubiere lugar hacerlo en su debida oportunidad. En segundo lugar, tenemos talentos y habilidades de relación. Incluye comunicación, serenidad y transparencia, percepción y sensibilidad, empatía, delegación y negociación. Fíjense que tiene una serie de elementos que vienen a conformar su capacidad de relacionarse con los demás. Comunicación, serenidad, transparencia. ¿Por qué? Porque en la medida que él vaya desarrollando su trabajo y se encuentre con sus trabajadores, con sus subalternos, él debe ser sereno al momento de presentarse un inconveniente, debe ser transparente para evitar inclinarse hacia un lado o hacia otro. Debe tener empatía para sentir, pensar y vivir lo que sus trabajadores en un momento dado están viviendo. Debe saber delegar y también saber negociar. En tercer lugar, tenemos como competencia los talentos y habilidades de dirección de equipos. Incluye la definición clara de la misión y los valores, la definición de los objetivos y logros, el manejo de juntas, la presencia directiva y las acciones institucionales. Es decir, tener claramente identificada cuál es la cultura de la empresa, de la organización, partiendo de la misión, visión, objetivos, valores. Saber dirigir las juntas de reunión, eh, la manera de comportarse con las directivas y las acciones que en un momento dado le pueda exigir la institución o la empresa. Para realizar un buen proyecto, lógicamente que se debe contar con un buen equipo de proyecto. Un equipo que debe estar conformado por gentes que sean responsables, que crean lo que están haciendo y que den lo mejor para alcanzar el éxito. Un equipo de proyectos es un grupo de personas que trabajan juntas para realizar un proyecto. Por lo general, los equipos de proyectos son interdisciplinarios, es decir, están integrados por colaboración de distintos grupos o departamentos de una organización y trabajan con un objetivo en común. Es decir, son equipos que provienen de diferentes disciplinas, que son prestados de uno u otro departamento, pero que tienen algo en común, que es el luchar por alcanzar las metas de la empresa o de la institución. En el equipo del proyecto tenemos que el éxito del proyecto se debe a claridad en la definición de objetivos, utilización de una metodología, precisión en la planificación, compromiso de los participantes, el presupuesto disponible y el tiempo de ejecución. Es decir, fíjense cómo desde el principio la palabra planificación, organización, gestión está presente, porque de ahí es donde comenzamos a realizar el proyecto. Cuando surge la situación irregular, el problema, la carencia, el aspecto que hace falta y se genera una necesidad, pues ahí surge el proyecto, pero hay que tenerlo claramente definido de acuerdo a sus objetivos. También se va a usar una metodología para llevar el control que se ha hecho durante el trayecto del día y cómo se va a ir realizando de una metodología. En la planificación debe ser precisa, clara.
Las personas que están involucradas con el proyecto deben estar comprometidas con que el mismo se realice de la mejor manera. Se debe contar con un presupuesto disponible y el tiempo de ejecución que debido a su importancia, hemos hablado todos los días de de este tiempo para poderlo realizar de la mejor manera. Es decir, podemos resumir lo siguiente: una buena planificación, una metodología acorde al proyecto, precisión en la planificación, compromiso de los participantes, el dinero suficiente y el tiempo, tanto dinero como tiempo suficiente para poder llevarlo a buen término. Tenemos también como característica del equipo de proyecto que todo trasciende al individuo. Es decir, aquí no es para que una sola persona brille. No, yo soy el economista. No, yo soy el ingeniero. Yo soy el arquitecto. Yo soy el contador. Yo soy el petroquímico. Yo soy... No, el éxito es de todos y por lo tanto la responsabilidad, el nivel de exigencia y la rendición de cuentas es de todos. Al frente va a estar un líder, ¿sí? Pero el todo debe estar por encima del individualismo. Se identifican causas de la situación irregular del problema, se identifican responsabilidades y por lo tanto actúan en consecuencia. Es decir, este equipo de proyectos debe tener claro que, cuál es su papel y cómo lo va a hacer, cuáles son las causas que generan el proyecto, quiénes van a ser los responsables en el desarrollo de cada una de las fases y como un equipo en general, como un todo, empezar a desarrollarlo. Claves son claves del equipo de alto rendimiento. Fíjense algo, ¿no? Cuando decimos que un equipo es exitoso, que lleva a cabo sus proyectos, que cumple con lo planificado, estamos hablando de un equipo de alto rendimiento, un equipo A1, que está concentrado, comprometido o conformado de tal manera que no ven en la parte individual, sino la ven como un elemento grupal. ¿Y cuáles son las claves para que este equipo sea tan exitoso? Consecución de resultados, desarrollo individual, servicios y productos generados. Es decir, en la manera que se van consiguiendo los resultados, cada uno de los miembros de este equipo va creciendo al observar la generación de servicios y productos. Podríamos hacer un pequeño gráfico. En el primero, resultados; en el centro, desarrollo individual; y al final, servicios y productos generados. Los equipos de alto rendimiento tenemos como claves tres elementos sumamente importantes: habilidades, responsabilidad y compromiso. En unos tenemos que hay un elemento colectivo, como un equipo, productos o servicios como resultado de trabajo en equipo. Es decir, todo el equipo trabajó, se organizó y viene cumpliendo su trabajo como un todo generado por el esfuerzo de un equipo de trabajo. A la vez que cada uno de los miembros, en la medida en que vaya trabajando, va a formar parte de este equipo de acuerdo a lo que vaya produciendo, de acuerdo a su aporte. En cuanto al triángulo, tenemos las habilidades, las capacidades que tiene cada quien, la responsabilidad para enfrentar el reto y el compromiso al interiorizar todo ello para poder llevar a buen término o de buena manera el desarrollo del proyecto.
Para llevar a cabo un proyecto, pues hay que hacer una serie de reuniones. Voy a permitirme leerles brevemente lo que está en la lámina. Dice, entendemos por reunión eficaz aquel instrumento de trabajo en equipo donde distintas personas se reúnen para tratar un tema o cuestión a través de la comunicación directa y de forma eficiente. Es decir, se reúne un grupo de personas, de profesionales o personas experimentadas sobre determinado tema que tenga que ver con el proyecto. Y de acuerdo a cómo vayan realizándolo, podrán determinar si se va por el buen camino o no. Eso hay que hacerlo de manera prácticamente continua. Yo diría que cada 8 días ese tipo de reuniones para poder llevar a cabo lo que se espera del proyecto. Para que la reunión no se desvaríe y se traten los temas necesarios, es importante marcar una agenda dentro de la misma, exponer la orden del día, tratar primero los temas más urgentes y no olvidar un resumen final que englobe todo lo dicho, es decir, un acta. Entonces, para que cada quien no se exceda del tiempo límite para que pueda participar, debe realizarse una agenda. En la agenda se establece quiénes van a hablar y por cuánto tiempo. ¿Por qué? Pues eso nos va a permitir ir controlando el tiempo al momento de realizar la reunión. También tenemos que para que una reunión sea eficiente, tenemos una estructura, empezando con el propósito o objetivo de la reunión, hora de inicio y término, temas a tratar y orden de prioridad, tiempo asignado a cada uno de los temas y el responsable por tema. Es decir, si se hacen las cosas tal cual como está planteado, seguramente vamos a tener una reunión eficiente, porque nadie se va a dedicar a hablar o a irse por las ramas, como se dice en lenguaje coloquial vulgar, sino que cada quien va a trabajar o va a aportar en su momento dado de acuerdo a la agenda. Una hora de inicio, una hora de término, cuánto tiene cada quien para hablar y cuál es el propósito o objetivo de la reunión. Muchas veces durante el desarrollo del proyecto pueden surgir conflictos, algunas veces por la mala comunicación, algunas veces por intereses, otras por egoísmos. Entonces todo eso en un momento dado pues puede hacer que un proyecto se frene, no avance en la medida en que lo venía haciendo. Y ya hablamos de por qué fallan los proyectos. Se nos puede convertir en una falla debido a un error humano. Vamos a trabajar primero con la gestión de riesgos. Identifica los riesgos, analiza, prioriza, aborda y monitorea los riesgos. Fíjese, como es un riesgo, una amenaza latente y no se ha presentado todavía, ¿qué es lo que tiene que hacer el líder? Debe tomar las medidas preventivas para evitar que el conflicto se genere o trascienda o adquiera tal fuerza que él se vea eh, incapaz de solucionar el conflicto. También tenemos gestión de conflictos. Identificar y registrar los conflictos. Determinar el impacto de los conflictos y priorizarlos. Desarrollar y ejecutar un plan para resolver conflictos, informando sobre su avance de manera continua. Es decir, en la medida en que el líder asuma su responsabilidad, asuma que es la persona que está al frente del proyecto,
y empieza a girar esta información a sus trabajadores, ustedes van a observar cómo el proyecto por sí solo es exitoso. Pero hay que tratar de llevar a la práctica o mejorar esta información. Se identifican y registran los conflictos. Fíjese, mientras en una está con identificar los riesgos, allí está tratando a mano derecha con registrar los conflictos. Entonces, en la medida en que estemos, formemos parte de un equipo que no va a hablar por hablar, sino que va a estar ahí dando su apoyo. Quiere decir, es claro que el líder aquí presente toma las decisiones más oportunas para poder ejercer el control de la situación. No puede dejar que un problema, un conflicto, transcienda y se vaya, se escape de sus manos. Debe tener claro un plan para que en la medida, de acuerdo a la prevención, en la gestión de riesgos, en la medida en que se vaya presentando, él pueda ir sobre la marcha corrigiendo, determinando cuál va a ser el impacto del conflicto, cómo lo va a neutralizar de acuerdo a un plan que vaya a ejecutar, las decisiones que vaya a tomar y finalmente ejercer el control de la situación. Estimado participante, espero que estas 3 clases con las cuales hemos trabajado pues les sirva para poder eh, llevar adelante su formación académica, alcanzar sus notas y por encima de ello, como siempre lo digo, su preparación, su capacitación profesional, su formación como ser humano, como profesional y como buen cristiano. Reitero nuevamente mi disposición en colaborar de acuerdo a lo que la universidad me permite para que puedan llevar a buen término eh, esta materia de gestión de programas y proyectos. Gracias por su atención.